El cierre de un colegio genera indignación y mucha rabia y mucho desconsuelo. ¿Por qué la gente no quiere que demuelan este colegio? ¿Por qué no quieren que lo destruyan? Muchos pensarán que es porque la gente está harta de que destruyan colegios, parques y lugares para que construyan edificios y las calles se llenen de más personas y se genere esta sobrepoblación que hay en la ciudad de Santiago de Chile, concretamente en la comuna de La Florida, que tiene la fama de construir demasiados edificios para habitar gente que no cabe en la población. Ustedes pensarán, sí, la gente está indignada por eso. Pero lo que este colegio y esta demolición de este colegio ocultan es algo mucho más terrorífico y mucho más real. Algo que está salido de un cuento de hadas, pero es real, para que vean que la realidad supera la ficción. ¿Quieres saber de qué se trata esto? Acompáñame en este video y lo sabrás. Hola, muy buenas. Antes de empezar este video quería pedirles disculpas porque tengo muy abandonado este canal. Resulta que los creepypastas ya no son tan populares como antes y no he tenido mucho tiempo, he estado haciendo otras cosas y eso, bueno, ya saben. Por eso no he tenido un interés en revivir este canal, aunque he tenido muchas ideas de creepypastas, solo que nada me motivó lo suficiente para realmente dedicarme el tiempo a subir un nuevo video. No obstante, lo que ocurrió acá fue algo que yo vi en redes sociales y que me llamó mucho la atención y me tocó porque es acá en la comuna donde yo vivo, en La Florida, de Santiago de Chile. Y lo vi y la verdad es que quedé petrificada, quedé impactada y fue algo que yo vi y dije, tengo que hablar de esto, por eso les traigo este video, más que por querer revivir el canal. Vi esto y dije, tengo que hablar de esto en algún lado y dije, esto amerita un video porque es sumamente escalofriante y es algo que se debe saber. Para entrar en este video creo que debo dar un poco de contexto, ya que es necesario, un contexto histórico que va a ser un poco latoso, pero es necesario para que entiendan bien esta historia y por qué esta historia es real. El 11 de septiembre de 1973 en Chile hubo un golpe de estado al gobierno socialista del masón Allende. Este golpe de estado fue perpetrado por el general Augusto Pinochet. Luego de este golpe de estado el país es dirigido por militares y su junta militar de características de derecha. Yo sé que muchas veces les he dicho, les he enseñado que las cosas horroríficas, las cosas más horroríficas que hay no están en la ficción, están en la realidad. Y que hay que verlas independiente del color político que hay. Tienen que aprender a pensar y no dejarse llevar por ideologías. Es por esto que les digo que mucha gente defiende esta dictadura simplemente porque son de derecha. Esto no tiene que ver con colores políticos, si son de izquierda o de derecha, tiene que ver con tintes humanos. Luego de este golpe de estado se impone un toque de queda y comienza la persecución política. El mismo día del golpe de estado los militares comienzan a tomar gente que estaba en la calle y empiezan primero a atacar a gente obviamente de izquierdas que apoyaban a Allende, sobre todo de su lado íntimo, y a muchas personas que eran militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, o de en general personas que tenían ideas de izquierda, sobre todo cantantes, poetas. El caso más famoso es de Víctor Jara, el cantautor chileno que fue torturado, que dicen que se le cortó las manos, la lengua, hasta morir en el Estadio Nacional. Tienen que entender que no toda la gente que fue detenida eran miembros del Partido Comunista o del Partido Socialista. Muchas personas fueron detenidas como jóvenes que estaban en contra del dictador porque vieron coartadas sus libertades, ya que el toque de queda era a las 8 de la tarde. En las radios no podían poner música chilena, solamente se podía poner música extranjera. No se podían hablar de muchos temas, quemaron muchos libros que ni siquiera eran comunistas, solo libros que fueron quemados por ser de color rojo
o muchas cosas ridículas como suele pasar en las dictaduras. Fueron una era de mucha repercusión política, que terminó con la dictadura cediendo el poder a la democracia. Cuando ya la dictadura no daba para más, ellos mismos se dieron cuenta que para salir impunes debían ellos dar el paso hacia la democracia. Ellos entregaron el poder al presidente, al siguiente presidente que volvió con la era de la democracia en Chile. Sin embargo, el dictador Augusto Pinochet quedó como senador del Estado. O sea, deben entender que esta dictadura no terminó como terminan la mayoría de las dictaduras, con Mussolini colgado o Hitler siendo suicidado. Ni de ninguna forma así. Esta dictadura decidió ceder el poder. ¿Para qué? Para encubrir todo lo que habían hecho, para salvarse ellos mismos, para no ser juzgados por los que habían hecho. Y dejando también un legado muy fuerte, ya que la dictadura puso muchas leyes de la universidad, de la educación, de la salud de las personas que siguen hasta el día de hoy. La constitución, la que está regida en el país actualmente, fue escrita en dictadura. Tienen que entender que mucha de la gente, los grandes militares y los grandes políticos que apoyaron la dictadura, están al día de hoy en el poder. Uno hasta fue candidato a presidente, tienen que imaginárselo así. Joaquín Lavín apoyó la dictadura, incluso hay fotos de él visitando la famosa Colonia Dignidad, una secta alemana pederasta que trajeron niños y niñas para hacerles cosas, ya saben qué tipo de cosas, en las cuales la gente no podía escapar, y un niño intentó escapar y el gobierno de Pinochet intentó ocultar esto, y entre ellos se apoyaban. Esta secta apoyó mucho hacer el golpe de Estado, y también esta secta recibió apoyo del gobierno de Pinochet o la dictadura de Pinochet para mantenerse bajo nivel y mostrarlo como que eran una organización benéfica. Hay muchas películas de Colonia Dignidad y es un tema que se habla mucho en el extranjero. Hay documentales alemanes y muchos de esos tipos de cosas. Entonces tienen que entender del calibre de cosas que pasaron en esos tiempos, pero que hasta el día de hoy no se hicieron películas de eso. O sea, por algo fue, y les voy a explicar por qué fue obviamente que este fue un cambio transitorio, que no fue de golpe, no fue que volvieran a la democracia. El dictador decidió ceder el poder, y gracias a eso mucha gente se pudo salvar, a muchos militares que cometieron atrocidades. Les doy un caso. Acá en la comuna se sabe, un caso muy popular acá que se habla entre los vecinos, de un miembro de la DINA, de la policía secreta, como la KGB o la CIA, que fue encargado de, cuando terminó la dictadura, de ir a asesinar a muchos agentes de la DINA por el temor de que ellos hablaran y condenaran a los grandes sargentos y comandantes que habían en la Armada chilena y en todos los miembros policiales y militares de Chile. Todos los que estaban involucrados, las grandes personas, los grandes políticos, corrían peligro de que esta gente hablara. Así que este vecino de acá era miembro y fue mandado a matar a todos sus compañeros por el temor de que después hablaran de lo que habían hecho o lo que había sucedido, a quién habían mandado a matar, a quién habían mandado a espiar. Entonces los mandó a matar a todos por órdenes de arriba, y luego él, por su pesar, por todo lo que tuvo que hacer de matar a sus propios compañeros, cometió suicidio. Se suicidó en su casa. Y de este nivel estamos hablando de encubrimiento. Todo esto fue encubierto. En el momento que se pasó hacia la democracia, nunca se dijo que el gobierno de Pinochet había sido una dictadura, de lo malo que había sido un golpe de Estado. Todo el mundo lo decía como el régimen de Pinochet que nos salvó del comunismo. Y eso fue hasta el año 2003 recién, donde se crea el informe Valech, donde se crea este informe para hablar de la recuperación y la dignificación de todas las personas que sufrieron en ese periodo. En ese informe, cerca de 35.000 personas dieron sus testimonios de todas las atrocidades que se sufrieron en esa época. No solo la persecución ideológica de quemar libros, de prohibir música, de no dejar a la gente reunirse, sino que también la parte más atroz que hubo en la dictadura chilena, que fueron los centros de torturas o campos de concentración, como le quieran llamar.
35.000 personas dieron sus testimonios. Y gracias a estos testimonios se pudo hacer un estimado que cerca de 3.000 personas fueron asesinadas o fueron desaparecidas. Es decir, que no se encontró nunca más rastro de sus cuerpos y se asume que están muertos, pero al no encontrar sus cuerpos no se les puede dar por muertos. Se cree que este número no es cierto, que hay muchas más personas que fueron torturadas, que no quisieron dar sus testimonios, de muchas más personas que murieron y fueron asesinadas de las que no se habla. Se estima una cifra que más de 40.000 personas sufrieron los horrores más físicos de la dictadura de Pinochet. Pero como les digo, la dictadura de Pinochet cayó en los años 80 y recién en 2003 se creó este informe. Entre ese tiempo hubo muchos años de persecución a gente de extrema izquierda. Aún había una persecución, obviamente ya no había toque de queda y ya no agarraban a cualquier persona, pero todas las personas que querían hablar fueron asesinadas. Mucha gente fue perseguida y se instauró un miedo. Ya saben cómo son las dictaduras, se instaura un miedo al hablar, a denunciar lo que está pasando. Tienen que entender que cuando una dictadura no es derrotada a la fuerza, generalmente se logra ocultar todo lo que sucedió. No fue como en la Alemania nazi, donde cayeron los nazis y no lograron ocultar casi nada. No lograron quemar casi ningún papel porque ellos creyeron que iban a ganar la guerra. Aunque quemaron algunas cosas, al final el mundo logró conocer muchos de sus experimentos en los campos de concentración por parte de científicos macabros como Mengele, que torturaban a judíos, inválidos y homosexuales en sus campos de concentración. Y todo esto lo sabemos gracias a que esa dictadura cayó derrocada a la fuerza, porque si no, los alemanes hubieran ocultado más de lo que hicieron. Debemos entender que aunque la gente no hable de que hay una dictadura, uno ve los signos presentes. Por ejemplo, en Corea del Norte. En Corea del Norte nadie habla de los ciudadanos no dicen sí, vivimos en una dictadura, nos tratan mal, sufrimos hambre. Todos tienen miedo de hablar. De eso se tratan las dictaduras. No solo se impone el miedo por la fuerza, sino también de manera psicológica. La gente tiene mucho miedo de que les vaya a pasar algo por hablar. En este informe Valech se da a conocer que en Chile hubieron centros de tortura, donde cometieron las peores atrocidades, donde los miembros de la DINA aprendieron de las torturas a través de la CIA, la infame CIA que sale en las películas con métodos de tortura tan horribles y violentos. Algunos de los métodos de tortura que se describen en el informe Valech incluyen perros que eran entrenados para abusar de mujeres y hombres que eran hundidos en barriles de orina, entre muchas otras cosas horripilantes que si quieren ir lo pueden leer. Y esos son los testimonios de aquellos que vivieron para contarlo, porque muchos murieron ahí y se encontraron después muchas osamentas humanas. Si bien algunas cosas salieron a la luz en el informe Valech, se estima que hay muchas cosas que hasta el día de hoy están ocultas por el temor de la gente y por la presión social que genera hablar de la dictadura. Los primeros años de la dictadura nadie se refiere a la dictadura como un gobierno horrible ni malo. Todo el mundo lo callaba y recién unos 10 años después se empieza a hablar de lo malo que era. Y aún así no se ha hablado todo se oculta. ¿Por qué? Para no sacar a políticos de cierto poder por el temor que hay. Por el temor que hay a ser catalogada como una de las peores dictaduras en el mundo. Si hablamos de centros de torturas, recién en el año 2016, o por cerca de estos años, se descubrió un nuevo centro de torturas en el norte de Chile, que antes no había sido descubierto, que nadie había hablado de él, por temor. Ya les digo, la gente tiene miedo. Entonces al día de hoy quizás hay centros de tortura que existieron y que ya fueron ocultados totalmente, o centros de tortura que todavía están ahí y la gente no habla. Y de eso es lo que hablamos hoy. El colegio Chilean Eagles School, o college, como quieran decirle, un colegio de carácter privado de la Florida, está en esta polémica. A través de redes sociales, la página Historias de la Florida publica que este centro educativo está siendo demolido
a pesar de las grandes sospechas de que este fue un centro de torturas de la dictadura. En esta publicación se habla de que habían grilletes, camillas y un montón de cosas que se habían encontrado en calabozos del colegio Chilean Eagles. Hace mucho tiempo que se habían sido encontrados y que la publicación había sido un aporte de exalumnos que, al darse cuenta de que el colegio estaba en proceso de ser destruido para construir un edificio habitacional, estos exalumnos exaltados, desesperados, buscar algún medio que les tomara en cuenta esta historia que ellos tenían sobre catacumbas en el colegio que fueron usados como centro de torturas, que tenían camillas, grilletes y un montón de cosas. Aquí postean un resumen de la nota, que es la nota en una página web que yo se las puedo dejar abajo por si la quieren leer en completa totalidad lo que se habla del lugar. Se importan imágenes del colegio, mapas sobre hacia dónde llevarían estas catacumbas. Se habla de que las primeras personas que entraron acá en los años 90 se dieron cuenta de que las catacumbas eran muy profundas. Las personas más recientes dicen que no, que hay una muralla que pusieron para que no dejaran pasar a la gente. Y en fin, se habla de que realmente es un sitio cargado de energía negativa, que es muy espeluznante entrar ahí, y que los estudiantes sabían de esta leyenda y se hablaban de leyendas urbanas, de la guagua verde, un muñeco que estaba en la sala de ciencias, y de muchas leyendas que surgieron alrededor del mito de que habían catacumbas en este lugar y de la presencia que había de malas energías, de sentir fantasmas, de sentir cosas. Todo el colegio estaba así a leyendas y pudo haber quedado en leyendas. Lo que pasa es que muchos estudiantes se dieron cuenta de que habían distintas entradas a estas catacumbas, las encontraron. En el mapa se ve que hay 3 entradas al menos conocidas y exploradas por las personas. Una en la biblioteca, la segunda en la sala de profesores y la tercera ya en los galpones del gimnasio. La mayoría entró a las catacumbas que estaban en la sala de profesores, que se encontraban debajo de una alfombra. Había una pequeña escotilla en la cual podían bajar por unas escaleras de cerca de 2-3 metros y llegaban a este lugar en donde las primeras personas que vieron esto decían que habían papeles tirados, que los revisaron, no eran del colegio, no eran papeles escolares, eran papeles de otras cosas, que se sentía un aire sofocador, que habían cubículos en formas de celdas, que habían marcas en la pared de 4 rayas con una tachada, como si estuvieran marcando el tiempo, las típicas cosas que se hacen en la cárcel o en los náufragos, que intentan marcar un paso del tiempo, que habían hasta vendajes, sangre, y que las catacumbas seguían, tenían un camino y que ellos intentaron como niños explorar porque les daba terror y que no pudieron por la angustia que les daba el lugar y por la sofocación del aire que no llegaba ahí. Ya en relatos más recientes se habla de que ya no habían los grilletes, que habían sacado, borrado muchas cosas de las murallas, que los papeles que antes estaban ahí ya no estaban y que ahora habían almacenado cosas del colegio y que no se podía avanzar mucho más porque había una muralla. En fin, hay muy distintas versiones de lo que se habla debido a que todos hablan en distintos años y se asume que la dirección del colegio intentó ocultar este lugar a medida del tiempo, intentó borrar de a poco todos los vestigios que quedaban de que esto era un centro de torturas y de a poco ir borrando la historia. Existe este lugar ya que se dan muchos testimonios de que las catacumbas existen, y si bien muchas personas relatan distintas entradas, ya que la mayoría de la gente fue por la entrada de la biblioteca y la sala de profesores, los relatos más nuevos dicen que por cierta entrada ya no había mucho más que ver, estaba sellada, habían sacado la mayoría de las cosas, y los que habían ido por la otra entrada todavía podían ir un poco más allá y que encontraron ciertas cosas que les dieron mucho terror. Ya saben, grilletes, cosas, cadenas, candados, inscripciones en la pared, salpicaduras, ya saben. Y que se hicieron muchos videos, pero recuerden, la gente que entró a estas cosas fue en los primeros en los años 90, nosotros en el 2006, 2011,
y que los videos que hay eran de celulares con mala cámara, que perdieron esos videos porque ya saben, uno con las cosas digitales, una va cambiando celular, pierde esos videos. Muchas cosas de ahí no se pudieron sacar y no se pudieron evidenciar antes de que comenzaran a cerrar los pasadizos de estas catacumbas. Se habla también de que estas catacumbas fueron de una orden religiosa que estuvo ahí y que ese colegio era antes un monasterio, unos galpones que los militares usaban, que se los dieron la orden religiosa que está ahí, que es la orden del santuario de Schoenstatt, que es una orden alemana que llegó a Chile y que tiene antepasados del nazismo, de nazis que llegaron a Chile, y que se dice que estas catacumbas conectan con el santuario de Schoenstatt, que es una copia del santuario que está en Alemania, y que incluso este santuario, cuando entras, tiene algo muy curioso, que entras a una pequeña capillita que es la original que está en Alemania, y tiene un símbolo Illuminati bien grande, y es un lugar que ha sufrido remodelaciones y ciertos tipos de cosas, ese santuario, y que también tiene una vibra muy rara. Yo he ido y la verdad se siente como que penan las monjas y los sacerdotes. Si bien es un espacio que es público para visitas, te cierran ciertos lugares, no quieres que entres, y se cuentan muchas historias de que en catacumbas de ahí las monjas eran castigadas por ciertas cosas. Y bueno, los sacerdotes no hablan mucho, ya que es una orden muy cerrada y que ha tenido hasta vinculaciones con Kast, un miembro de la ultraderecha, que tiene su abuelo fue nazi, y muchas cosas extrañas de pedofilia, muchos casos extraños, y ya saben cómo funciona la Iglesia Católica, no muchos hablan, no muchos quieren hablar, hablan menos que los mismos chilenos que fueron torturados y no se atreven a hablar de lo que les hicieron. Y se dice que habían 3 entradas conocidas de estas catacumbas que estaban conectadas bajo tierra, y que la tercera era un sitio que ya no está, que fue construido sobre esto un supermercado, una marca. Entonces se habla mucho de que estas catacumbas conectaban, y que claro, como la orden religiosa en el golpe militar les pasó esto a los militares para que lo usaran, claro, ¿para qué los usaron? Claro, uno se pregunta. Obviamente ellos en Chile se dieron muchos casos de colegios que fueron usados como centros de tortura, no es nada nuevo. Los militares siempre han usado los colegios para resguardarse y para usarlos para torturar gente en la historia chilena. La verdad es que es mucha gente la que testimonia que al menos bajó un segundo por las escaleras, o que vio la escotilla y les dio terror entrar, que había una mala vibra, que les dio mucha angustia en el corazón, gente que entró y salió, no se atrevió a sacar fotos, y que este lugar en el colegio donde estaban las escotillas era muy vigilado por los profesores, y que ellos vigilaban que los niños no se acercaran, no entraran. Se habla también de que hubo hasta una profesora que dijo: oigan, este colegio, esta dirección en Vicente Valdés está dentro del informe Ballet. Alguien dio esta dirección como un centro de torturas, y esta profesora fue inmediatamente echada del colegio, le quitaron su trabajo por haber dicho esto, y muchos niños comentan que poco se hablaba de esta situación misteriosa, que el colegio era un poco raro en cubrir esto, y que los que intentaban decir algo eran expulsados o castigados. Incluso se cuenta que unos alumnos intentaron hacer una denuncia antes sobre esto y fueron expulsados, no los dejaron investigar, no los dejaron bajar para reunir las evidencias para hacer la denuncia al Instituto de Derechos Humanos. Habla mucho, ¿no? Y se cuestiona mucho también en redes sociales por qué esta noticia sale ahora y no antes. ¿Por qué estos exalumnos no hablaron antes y sí ahora? Y estos exalumnos explican que ellos intentaron hablar esto y que fue tapado y que no lograron reunir la suficiente evidencia, y que eran constantemente amenazados por la directora para no hablar de este tema. Otro punto importante, sale a la luz que la directora, muy bien sabido por toda la comunidad educativa, era íntima amiga del general Pinochet. Se habla mucho de que ese colegio tuvo algo raro, y las pocas personas que defienden el colegio es gente que ama ese colegio y obviamente lo defienden a muerte, y que tienen familiares que son de ultraderecha. Ya saben, en este país, como les digo, ustedes no deben tomar partido y cegarse ante una ideología política de negar violaciones a los derechos humanos, negar una dictadura, simplemente porque el dictador opinaba cosas que ustedes encuentran que están bien.
Las dictaduras son terribles y este tipo de cosas deben salir a la luz. No se deben negar solo porque a ti te parece bien lo que hicieron. No nos debe parecer bien que torturen a personas por ser comunistas o por ser de derecha o por pensar cualquier tipo de cosas. Esto es terrible lo que pasó y no tiene ningún tipo de justificación y mucha gente intenta ocultarlo por esto. Por sus ideas políticas, porque son de derecha y odian a los comunistas y por esto intentan decir no, yo estudié acá y no sé qué. Siendo que muchos de esos comentarios que salieron fueron de cuentas bots, de cuentas falsas. De ahí les explicaré esto. Y ustedes dicen, ¿qué pruebas hay de esto? Son solo rumores de un colegio. Resulta que hay fotos. Hay gente que sacó un par de fotos un poco borrosas de ese lugar. Que muy poca gente se atrevió a sacarle fotos. Porque claro, piensas en correr solamente. No vamos a juzgar a las personas porque debe sentirse muy sofocante estar ahí. Y claro, cuando es una travesura de niños, los niños no siempre tienen celulares. Ahora sí, pero antes no. Tienen que entender que este colegio lleva cerrado un tiempo y que esas catacumbas se sellaron más a medida que fue pasando el tiempo y se fueron ocultando cosas. Entonces los que vieron todo a la luz con cosas más vistas fueron los que no tenían celulares para grabar eso. Hay algunas fotos que mostraré que salieron a la luz del archivo de exalumnos de este lugar. Se habla que el 2006 y el 2011 hubieron tomas del colegio, que eso en Chile es cuando los alumnos se toman el colegio literalmente y no dejan que las clases continúen para exigir algún tipo de demanda, de derecho social o lo que sea. Y gracias a eso muchos de los alumnos pudieron entrar y los que denuncian esto, los que hicieron esta denuncia y publicaron esta noticia, fueron los que en una de esas tomas entraron al lugar y lograron ver esto. Y en estas tomas es donde más se pudo entrar gente a ver esto, ya que muy poca gente pudo entrar, pero aún así mucha gente da su testimonio. Digo, uno cuando es joven intenta transgredir las reglas y si te dicen que hay un lugar terrorífico y oscuro, muchos intentan pasarlo y los que no, bueno, son los mojigatos que sus padres parece que defienden la dictadura y no tienen mucho espíritu aventurero y la verdad no quieren meterse en problemas, ¿no? El tema es que ese colegio, como les digo, está siendo demolido. ¿Para qué? Para construir un edificio nuevo habitacional, lo cual ya molesta a las personas de acá en esta comuna, ya que hay una sobrepoblación acá y estamos hartos de edificios que contaminan el ambiente, no hay plazas, no hay parques y hay más edificios. Y a la gente en general eso le molesta, pero claro, nada es tan grave como esto que acaba de salir a la luz, que este era un centro de torturas. Que se habla de esto y que nunca ha sido investigado. Además ha ido un experto ahí abajo a ver, un antropólogo, un arqueólogo, un forense a ver si hay restos humanos, si hay osamentas humanas. Piensen que hay muchas personas que no obtuvieron los cuerpos de sus personas, que sus familiares que fueron desaparecidas, personas que hasta el día de hoy esperan justicia y que no tienen ningún cuerpo que enterrar, ningún hueso, nada que enterrar, ni nada. Imagínense, tienen que ponerse ustedes en ese lugar de que si un día su hijo desaparece y después no encuentran dónde está su cuerpo, ni siquiera dices, bueno, se murió, le puedo hacer un velorio. Para la gente es importante eso, en poder enterrar a sus familiares. Y no se han hecho ninguna investigación. Se dice que en muchos colegios más de Chile pasa esto, que ahí fueron lugares donde la gente sufrió, que hay almas en pena todavía ahí, ahogadas en esas catacumbas y que se busca destruir y tapar todo con cemento para que nunca más se sepa esto, para que no pueda ser investigado. En el momento que esto sale a la luz, empiezan a moverse las distintas comunidades de derechos humanos, concejales, que son, pues, claro, que les importa la memoria y este tipo de cosas, y interponen una denuncia de que se paren, por favor, esta demolición para poder investigar el lugar y ver si realmente esto es cierto, para que vaya un grupo de expertos, pueda revisar y decir, bueno, sí, aquí encontramos algo, para que puedan buscar qué es lo que hay ahí, si hay una osamenta humana, si se puede encontrar algo para saber qué fue lo que realmente pasó ahí, para saber la verdad. Y ante esto, el alcalde de la comuna, que es de ultraderecha, que ya saben cómo son, que apoyó la dictadura de Pinochet, que dice que fue un régimen que ayudó al país, dice, ustedes están inventando todo esto es mentira, no hay pruebas. Y al día siguiente, en Chile se necesita
En todas las construcciones, demoliciones, construcciones de edificios se necesita tener a la vista pues el permiso de demolición o de construcción del lugar. Y ese permiso no estaba hasta que fue publicada esta noticia y al día siguiente pusieron el permiso municipal de que ese sitio está autorizado para ser demolido y construir un edificio. Todo muy raro, intentan apurar este proceso y se mostró que 2 días después de esto las excavadoras estaban justamente cavando en el lugar donde se encontraban las entradas a estos calabozos. O sea que cada vez se apuran más en ocultar esto. Si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué no dejan que vaya algún experto a ver ahí qué es lo que hay realmente, ver lo que hay detrás de las catacumbas y tirar el muro nuevo que pusieron para ocultar lo que hay detrás de todas esas catacumbas? ¿A dónde llevan? ¿Llevarán realmente a este santuario? ¿Habrá algo más ahí? ¿Quedará algo de lo que no sacaron? ¿Quedará algo restante para que podamos realmente saber qué pasó? ¿Quedará algún cuerpo humano ahí, un alma en pena que necesita salir? Aparentemente nunca lo sabremos, ya que cada vez se apura más este proceso de demolición y cada vez se va apurando más este proceso y cada vez el alcalde apura más esto y intentan ocultarlo. Últimamente han salido algunos videos de las catacumbas, pero ya cuando fueron tapizadas, ya saben. Obviamente yo creo que lo que hay que hacer es entrar ahí antes de que lo demuelan, romper el muro que pusieron recientemente y, no sé, con oxígeno de alguna forma, que alguien vaya y explore hasta dónde llegan esas catacumbas y qué es lo que hay adentro, tomar vestigios de lo que hay ahí y analizarlos para ver lo que pasó y si podemos encontrar algo. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué si pasó hace tanto tiempo? La dictadura empezó en el año 73, acabó en los años 80. ¿Por qué habría que hacer eso? Ya pasó, ya fue. Bueno, ese es el pensamiento que se tiene aquí mucho en Chile. En Chile hay mucho negacionismo a la dictadura, contrario en Alemania, donde el negacionismo y el nazismo están totalmente ilegalizados. En Alemania nadie puede negar el holocausto. Acá en Chile no es así. Acá en Chile casi el 40% de la población, o menos quizás, pero que de la gente más rica en este país, niega la dictadura. ¿Por qué? Porque dicen malditos comunistas, no hayan de qué llorar, no hayan de qué hablar, quieren todo gratis, con indemnizaciones, los derechos humanos, son comunistas y en fin, hay mucha gente negacionista del régimen y de lo que pasó. Los mismos militares hasta el día de hoy no hablan. Los militares más grandes no cayeron los militares más grandes, cayeron los pequeños, están en una cárcel de lujo en Punta Peuco, pasando sus días maravillosos los ancianitos, que muchos hoy en día dicen que se les debe dar una amnistia porque son pobres ancianitos, que fueron torturadores, que torturaron personas, que les metieron implementos filosos por las partes íntimas de las mujeres, que fueron abusadas millones de veces por perros, que fueron torturadas de las formas que no puedo decir acá en YouTube, que tendrían que leer el informe, que mucha gente cuando lee este informe es sumamente traumático leer cosas así. De verdad, supera la fantasía, supera las historias de terror. Pequeñas cosas que se conocen. ¿Y qué pasa con lo que no conocemos? Con lo que oculta el colegio Chilean Eagles. ¿Qué hay ahí detrás? Quizás cosas peores. Hasta el día de hoy ningún militar, ninguno solo, reconoce haber hecho algo malo, haber torturado o matado personas. Todos callan, todos niegan, todos dicen que son historias, que está todo inventado por los comunistas, que todos eran comunistas mentirosos, que quieren dinero, que reclaman, y en fin, hasta el día de hoy. Y se preguntan, ¿y qué importa si esto ya no está? Pues claro que importa. Si esto hubiera salido todo a la luz y se hubiera admitido desde que acabó la dictadura, no estaríamos hablando de esto, porque esto ya habría salido a la luz, ya se habría sabido la verdad. Pero las cosas empiezan a salir ahora porque empiezan a destaparse las bocas, la gente empieza a hablar, las nuevas generaciones no tienen miedo. Tienen que entender que mucha gente no habló en el informe Malet, mucha gente fue torturada y no quiso hablar por el temor de lo que podrían hacerles, que la DINA los iba a desaparecer, como la DINA desapareció a sus propios agentes, asesinándolos para que no hablaran sobre lo que hicieron. Mucha gente tiene terror de hablar, hasta el día de hoy. ¿Y cómo no? Hace un par de días se hizo tan viral la historia que fue publicada en la red, los comentarios de la red, un canal disidente del gobierno que muchas veces ha sido censurado por hablar en contra del gobierno y mostrar
chistes humorísticos de humor negro en contra del gobierno. Muchos de los que comentan decían, sí, es verdad, en Chile se torturó en escuelas, yo estudié ahí. Muchos testimonios que les voy a compartir en pantalla durante todo este video de gente que afirma que esto pasó. Gente real, con cuentas reales de Instagram, con fotos suyas, que dicen que esto es real, que esto pasó, que ellos bajaron, que lo vieron y que siempre se sintió una vibra rara en ese colegio. Pero esto se hizo tan popular que llegó a los medios masivos como Chilevisión. Chilevisión posteó un repost, copiar y pegar de esta nota, pero sin las imágenes que se sacaron de ese lugar, que habían imágenes, solo pusieron el texto. Debido a esto, todos los comentarios son de negacionistas, de gente que dice, uy, ya, ¿qué están inventando estos comunistas? Bueno, les pondré aquí en pantalla todo lo que esta gente opinó sobre esta noticia, sobre que iban a demoler un lugar que se dice que fue un centro de torturas. Mucha gente, de los que no dicen zurdos de mierda, dice, ay, este lugar fue tan terrible, demolámoslo, ¿para qué queremos saber la verdad? Ya pasó, estas historias dividen el país. Yo algo les digo, chicos, ¿por qué Auschwitz y todos los centros de torturas de la Alemania nazi no fueron demolidos? ¿Por qué son museos? Por la memoria, chicos. ¿Por qué se dejó a Auschwitz ahí y es un museo que la gente visita, que la gente siente angustia cuando va? ¿Por qué se dejó? Por la memoria, para no repetir, para que Alemania no vuelva a caer en el nacionalsocialismo o en cualquier ideología que haga algo tan terrible como lo que pasó. Los alemanes supieron pedir perdón y darse cuenta de su error. Pero en Chile nadie ha pedido perdón. Los militares que asesinaron gente jamás han pedido perdón, lo niegan hasta el día de hoy. Y los negacionistas que comentan estos comentarios siendo zurdos de mierda, quieren todo gratis, quieren una indemnización, ¿para qué quieren hacer esto? Para dejar un lugar horrible, mejor destruyámoslo y hagamos algo bonito. ¿Qué cosa bonita van a hacer? ¿Un parque? No van a hacer un parque, van a hacer un edificio. Mientras más cemento haya, más se oculta lo que pasó. En fin, muchos negacionistas que acusan a todas las personas que quieran saber la verdad de comunistas. Yo les digo, ¿qué hay de malo en saber la verdad? ¿Qué hay de malo? Saber la verdad no te vuelve comunista. Y mucha de la gente que fue torturada en estos centros jamás fue comunista. Eran personas que estaban fuera del toque que queda, personas que criticaban una dictadura. Para criticar una dictadura no hay que ser comunista, no hay que tener una idea política de cierto lado. Se basta la humanidad para hablar en contra de una dictadura, el valor para hablar en contra de una dictadura. Y la gente que dice, no, yo nunca bajé, pero el colegio era malo, era una mala educación, solo lucraban con las personas. Entonces, para que de repente haya gente que dice que el colegio es maravilloso y que nunca hubo nada ahí, suenan a bots falsos de gente que ve esto, le arde que se sepa la verdad porque tiene una postura ideológica tan fuerte que son capaces de mentir. Odian tanto el comunismo y a los comunistas y aman tanto a Pinochet que mienten y dicen, no, yo estudié ahí, nunca vi nada. Es algo que hasta el día de hoy hay. Nunca hubo una verdadera reparación. Hay gente, familiares que todavía no saben qué pasó con sus hijos, con sus hermanos, con sus hermanas. Por eso es importante saber qué horrores ocurrieron en esas catacumbas del colegio Chilean Eagles. Además, pinta todo mal. Es que catacumbas que conectan con una iglesia de una orden religiosa ligada al nacionalsocialismo, sacerdotes nazis, pederastas, que ese lugar durante la dictadura había militares ahí con sus carpas que se quedaron en el gimnasio y testimonios de eso. Hay muchas pruebas, probablemente no haya mucho que hacer, probablemente esto sea demolido en un par de días y hasta ahí quede y se pierda toda la historia y jamás podremos saber la verdad. Y nadie nos creerá porque con testimonios, un par de fotos, a la gente no le basta. Una persona hasta comenta, yo conocí a esta persona de este apellido que no me quiso hablar mucho, que le daba vergüenza, que nunca había hablado mucho de este tema, que no le gustaba hablar, que no quería estar en el informe Valech, obviamente, que hablaba de que él fue torturado ahí, en esa dirección, en Vicente Valdés, en ese colegio. Él lo dice. Después la gente empieza a atar hilos. ¿Qué apellido tan raro tiene este tipo? ¿Lo podremos encontrar en algún lado? Ya que la señora habló con él y no volvió a saber de él nunca más, pero recordó el apellido. Apellido extraño, alguien lo buscó y una persona del mismo apellido estaba en el informe Valech. Chicos, pónganse en el lugar de las personas
de los familiares. Y si, imagínense un día ustedes son secuestrados, se dan cuenta que no tienen cómo escapar, que no saldrán vivos de ahí. ¿Qué es lo siguiente que haces? ¿Te dejas morir? ¿No buscas alguna forma de escribir una carta, de escribir en las paredes? O de hacer saber de que tú no te suicidaste o que tú no te perdiste, que ahí realmente tú viviste ahí y te torturaron. Las personas cuando son secuestradas así y se dan cuenta que van a morir, lo que quieren hacer es dejarle un último mensaje a sus familiares, decirles, sabes, así morí, quiero que se sepa la verdad. Y si a mí me hubiera pasado algo así, de que me torturaron, que me abusaron con perros, me orinaron encima, me tuvieron encadenada en camillas, en unas catacumbas horribles, hubiera querido que se supiera. La verdad es muy importante, chicos. Da igual el color político que tengan. La verdad es muy importante. No se trata de si son de izquierda o de derecha. Todas las dictaduras deben ser condenadas, porque demuestran lo atroz que es la humanidad, lo asquerosos que somos como seres humanos, lo horrible, las cosas horribles que somos capaces de hacer. Gente que tiraron de helicóptero en los cadáveres, que los dejaron en el desierto ocultos, que fueron mutilados. Todas las historias que se cuentan son reales, están en un informe de 2003, el informe Baleche. Pueden ir y leerlo si quieren. Y es muy grande ese informe, quizás hasta encuentren gente que se refiere a estas catacumbas o referencias a estas catacumbas. Deben haber, porque hay gente que ya ha hablado con personas que testimonian haber estado ahí. Hay fotos, videos. ¿Para qué fueron usadas estas catacumbas? ¿Por qué hay un ambiente raro? ¿Por qué habían estas marcas de pasar del tiempo con rayas con X así? ¿Por qué se intenta ocultar todo esto? ¿Por qué no pueden parar las obras y mostrar lo que realmente está pasando? Porque hay algo raro pasando ahí y se quiere ocultar. Chile es un país de catacumbas. Chile es un país de secretos. Un país de lugares extraños con vibras extrañas. Cementerios extraños, lugares horribles con vibras horribles. Bueno, antes de que este video termine quería decirles las máscaras porque bueno, me da mucha vergüenza aparecer en persona y solamente he mostrado mi cara en ocasiones especiales. Como saben, yo hago loquendo, creepypastas, por eso la máscara no me gusta mostrarme, pero creí que esto se tenía que hablar con mi voz y aquí estoy con mi voz hablándolo, diciéndolo. Espero que este video no se les haya hecho eterno, pero es algo importante hablar y recalcar ciertas cosas porque la gente intenta engañar a las personas que ven esto desde afuera y la verdad está dicha. Está dicha. Así que eso, mi gente, cuídense mucho y si quieren más videos así háganmelo saber. Si les gustó este caso, si tienen algo que decir, coméntenlo.